¿Alguna vez te has sentido completamente rota, como si todo lo que conocías y amabas se desmoronara en un instante? Hoy te traemos una historia que no solo te tocará el corazón, sino que te hará reflexionar sobre lo que realmente significa superar los momentos más oscuros de la vida. Imagina que un día descubres que la persona que más amabas, la que prometió estar contigo en las buenas y en las malas, te ha traicionado. ¿Cómo reconstruir tu vida después de eso? Quédate con nosotros, porque esta historia es una prueba de que incluso las cicatrices más profundas pueden sanar. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Es fácil, solo haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte nuestras historias de superación. También, si este video te toca de alguna forma, no olvides darle like y dejar un comentario contándonos qué piensas o si has vivido algo similar. Tu opinión es muy importante para nosotros, y nos ayuda a seguir creciendo. Era un día como cualquier otro cuando Marta, una mujer dedicada a su familia y su hogar, recibió un mensaje que cambiaría su vida para siempre. A través de un teléfono móvil, descubrió que su marido, con quien había compartido años de sueños, risas y promesas, la había estado engañando con otra mujer. El dolor fue instantáneo, las palabras en la pantalla no parecían reales, como si todo fuera una pesadilla. El amor que ella pensaba que era sólido y eterno, había sido reemplazado por una traición impensable. Marta pasó los primeros días en un torbellino de emociones. La rabia, la tristeza, la incredulidad se mezclaban en su mente mientras intentaba encontrar respuestas. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿En qué momento su vida pasó de ser un sueño compartido a una pesadilla de traición? Su corazón estaba roto, pero más que eso, su confianza en el mundo y en las personas también se desmoronaba. Se preguntaba si alguna vez podría volver a confiar en alguien, si alguna vez volvería a sentirse completa. Lo más difícil no era solo enfrentarse a la infidelidad de su esposo, sino cómo enfrentar el juicio de los demás. Muchas veces, la sociedad tiende a culpar a la mujer, a preguntarse qué hizo mal, pero Marta sabía que la culpa no era suya, que no tenía que cargar con el peso de un error que no cometió. El primer paso fue admitir ante ella misma que estaba devastada, pero que no se quedaría ahí, estancada en el sufrimiento. Era momento de tomar el control. En medio de ese caos emocional, la primera gran decisión que Marta tomó fue buscar ayuda, hablar con su familia, sus amigos y, por supuesto, con un terapeuta. Le dio las herramientas para entender lo que estaba sucediendo en su interior. A través de este proceso, comenzó a dar pasos pequeños pero firmes hacia la sanación. Cada día, se repetía a sí misma que, aunque el dolor era inmenso, tenía el poder de decidir cómo seguir adelante. Aunque no era fácil, había algo dentro de ella que nunca se rendiría. El primer gran obstáculo fue la aceptación. Aceptar que la vida no siempre se desarrolla como la planeamos, que incluso las personas que más amamos pueden herirnos profundamente. Pero la aceptación no era una rendición, era, de hecho, el primer paso hacia la libertad. Marta entendió que solo cuando aceptó el dolor, pudo empezar a liberarse de él. A partir de ahí, comenzó a trabajar en su reconstrucción, a enfocarse en sí misma y en su bienestar, con la firme intención de no ser definida por la traición. Con el paso del tiempo, Marta empezó a descubrir algo poderoso dentro de sí misma, una fuerza que nunca imaginó que poseía. Aunque el dolor de la traición seguía presente, empezó a darse cuenta de que no necesitaba ser definida por un error del pasado. No sería una víctima, sería la heroína de su propia historia. El primer gran cambio llegó cuando Marta decidió ponerse a sí misma en primer lugar. Durante años, se había dedicado completamente a su marido, a sus hijos, al hogar. Pero, ahora, sentía que debía redescubrir quién era realmente, sin las expectativas de los demás. Comenzó a dedicarse a actividades que le trajeran placer, como leer, cultivar su jardín e incluso practicar yoga. Fue en este proceso cuando comprendió que la verdadera curación venía de dentro y que, para avanzar, debía aprender a amarse a sí misma de nuevo. También comenzó a practicar la gratitud. Marta comenzó a escribir en un diario todos los días,
expresando lo que le causaba gratitud, incluso por las cosas más pequeñas, la luz del sol entrando por la ventana por la mañana, la sonrisa de un amigo, la compañía de sus hijos. Con el tiempo, la práctica de la gratitud se convirtió en una herramienta poderosa para redirigir sus pensamientos y emociones, alejándola del dolor y la ira, y acercándola a la paz y la serenidad. A lo largo de su viaje, Marta descubrió el poder de la mente, el pensamiento positivo y la autoaceptación se convirtieron en pilares de su vida. Aprendió que no se trataba de olvidar el pasado, sino de aprender a vivir con él, sin dejar que éste dictara su futuro. La reconstrucción de su autoestima y confianza fue gradual, pero con cada paso que daba, se sentía más fuerte. Marta también se dio cuenta de que la superación no era una línea recta, había días buenos y días malos, pero en lugar de culparse o sentirse derrotada en los momentos difíciles, aprendió a permitirse sentir y a errar. La verdadera fuerza consistía en continuar, incluso cuando el camino parecía incierto. Aunque el dolor de la traición era inmenso, Marta sabía que el perdón sería una clave esencial para su libertad emocional. Al principio, la idea de perdonar a su esposo parecía imposible. ¿Cómo podría perdonar a alguien que la había herido de una manera tan profunda? Pero con el tiempo, Marta comprendió que el perdón no era para el otro, sino para ella misma. El perdón no significaba olvidar ni justificar la traición, sino liberarse de la amargura y el odio que había estado cargando. Al aferrarse al rencor, se mantenía prisionera del pasado, algo que ya no quería. El perdón era, en realidad, un regalo que ella se daba a sí misma, una forma de liberar su corazón y su mente de un peso insoportable. Marta comenzó a entender que el perdón era un proceso, no un evento único. Era algo que sucedía día tras día. En los momentos de rabia o tristeza, se acordaba de la importancia de perdonar, de liberarse del dolor. Pero eso no significaba que el perdón fuera fácil. Marta tuvo que trabajar en él constantemente, y cada vez que lo hacía, sentía un poco más de alivio. A lo largo de su proceso de perdón, Marta también trató de entender las razones detrás de la traición. Eso no significaba justificar lo que su esposo había hecho, sino tratar de comprender qué lo había llevado a cometer ese error. Esto le dio algo de cierre y le ayudó a sanar algunas de sus heridas. Sin embargo, Marta sabía que el perdón no implicaba una reconciliación inmediata, necesitaba tiempo para decidir qué hacer con su relación. El verdadero perdón, Marta aprendió, es un proceso continuo y, a menudo, desafiante, pero al perdonar, estaba permitiéndose avanzar, sin estar más atrapada en el pasado ni en el dolor de la traición. A medida que Marta comenzaba a sentirse más fuerte y a sanar emocionalmente, se encontró ante una decisión difícil: reconstruir la relación con su esposo o seguir adelante. Él había mostrado arrepentimiento y buscado la reconciliación, pero Marta no sabía si estaba lista para confiar en él nuevamente. En los primeros meses, Marta se centró en sí misma, en su recuperación emocional. Cuando él intentaba acercarse, era como si todavía no estuviera lista para abrir su corazón a él. El dolor de la traición seguía siendo tan presente que sentía que necesitaba más tiempo para procesarlo todo. Marta comenzó a reflexionar sobre lo que realmente quería. Se dio cuenta de que su felicidad no debía depender de la decisión de su esposo, sino de lo que ella eligiera para su vida. Al principio pensó en dejar todo atrás y seguir su camino sola, pero la idea de hacerlo la asustaba. La perspectiva de reconstruir su vida sin él parecía una tarea titánica, pero también sentía que no podía seguir viviendo en el sufrimiento y la desconfianza. Decidió entonces que lo primero era evaluar si su esposo estaba dispuesto a hacer lo necesario para reconstruir la relación. Si él mostraba un verdadero compromiso, podría considerar darle una nueva oportunidad. Sin embargo, para que eso sucediera, él debía demostrarlo con hechos, no solo con palabras. El proceso de reconstrucción de confianza sería largo, pero Marta entendía que la decisión no debía ser tomada a la ligera. En ese momento, Marta comprendió que la elección entre reconstruir la relación o seguir adelante no era una decisión fácil. No se trataba de una solución rápida, sino de lo que realmente le ofreciera paz y bienestar. Y aunque tenía miedo del futuro,
también sabía que no podía seguir atrapada en el pasado. Con el tiempo, Marta entendió que, para seguir adelante, necesitaba establecer límites claros. Aunque el perdón era fundamental, la confianza no se reconstruye de inmediato. Marta comprendió que, para que la reconciliación fuera posible, necesitaba protegerse emocionalmente y asegurarse de que su esposo estuviera comprometido en serio. Al principio, Marta se sintió culpable al poner límites. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿No debería darle más espacio a su esposo? Pero pronto se dio cuenta de que los límites no eran una forma de alejarse, sino una forma de establecer un espacio seguro para sanar. Marta comenzó a comunicar sus expectativas y sus necesidades de manera clara y firme. Este proceso de establecer límites no solo aplicaba a su relación con su esposo, sino también a otras áreas de su vida. Marta comenzó a darse cuenta de que, para sanar completamente, debía aprender a poner límites en todos los aspectos de su vida, desde su trabajo hasta sus relaciones personales. A veces, las personas no entendían por qué Marta se mostraba tan firme, pero ella sabía que poner límites era una forma de cuidarse a sí misma. A medida que Marta iba estableciendo estos límites, se sintió más empoderada, aprendió a decir no cuando algo no le convenía, sin sentir culpa. Estaba tomando el control de su vida de nuevo. Los límites no significaban cerrar las puertas, sino abrir espacio para una vida más saludable y equilibrada. El proceso no fue fácil, pero Marta comenzó a ver los beneficios. Con cada límite que ponía, se sentía más libre y más capaz de tomar decisiones que favorecieran su bienestar. Esta nueva forma de vivir no solo era una forma de protegerse, sino una manera de crecer como persona. Después de meses de reflexión, Marta comenzó a evaluar la relación con su esposo. Él había mostrado arrepentimiento genuino y había trabajado en sí mismo, pero la reconstrucción de la confianza no sería algo automático. Marta sabía que necesitaba tiempo y espacio para decidir si realmente podía volver a confiar en él. Al principio, el proceso de reconexión fue lento y cauteloso. Marta no quería apresurarse ni ceder a las emociones del momento. Decidió que se tomaría su tiempo para observar las acciones de su esposo. Las palabras, aunque sinceras, no eran suficientes para reconstruir la confianza que se había quebrado. Necesitaba ver un cambio real en su comportamiento y en la forma en que se relacionaba con ella. Marta empezó a sentir que el verdadero desafío no era solo la traición, sino como su esposo demostraría que era digno de su confianza nuevamente. Él comenzó a ser más abierto y honesto, a comunicar sus sentimientos y pensamientos de una manera transparente. Pero Marta sabía que, a pesar de sus esfuerzos, la confianza se ganaría con el tiempo y las acciones consistentes. Durante este proceso, Marta también comenzó a entender que la confianza no solo depende de una persona, sino de una serie de factores. Ella misma debía estar dispuesta a confiar, lo que implicaba dejar ir parte del miedo y la inseguridad que sentía. Era un trabajo conjunto, un proceso de reconstrucción que no se lograría sin esfuerzo de ambas partes. Con el tiempo, Marta comenzó a ver pequeños avances. Su esposo estaba dispuesto a seguir trabajando en su relación, y Marta también se comprometió a ser paciente consigo misma y con él. Aunque aún había dudas y miedos, ambos sabían que si querían reconstruir su relación, debían seguir trabajando en ella día tras día. En medio de su proceso de sanación, Marta descubrió algo fundamental: el autocuidado no solo es importante, sino esencial. Al principio, se había centrado tanto en su relación y en la recuperación de la confianza que olvidó que su bienestar personal también era crucial para su recuperación. Marta comenzó a dedicar tiempo para ella misma, para hacer cosas que la llenaran de energía y la ayudaran a sentirse mejor consigo misma. Hizo ejercicio, comenzó a leer libros de desarrollo personal y comenzó a disfrutar de actividades que la desconectaban de la rutina diaria. Se dio cuenta de que, si quería ser feliz y estar bien, necesitaba priorizar su bienestar físico, emocional y mental. Este enfoque en el autocuidado también le permitió ver que su vida no dependía de su esposo ni de su relación. Aunque la traición había sido un golpe devastador,
Marta aprendió que su felicidad no debía estar atada a un solo aspecto de su vida. Aprendió a cuidar su cuerpo, su mente y su espíritu, y a buscar lo que realmente la hacía feliz. El camino hacia la reconstrucción de la confianza no fue fácil para Marta. Después de haber sido herida profundamente, cada paso hacia la confianza se sentía como un salto al vacío. Aunque su esposo había demostrado un sincero arrepentimiento, Marta no podía evitar sentir miedo de que la historia se repitiera. El dolor de la traición era una sombra persistente en su mente. A lo largo de los meses, Marta comenzó a entender que confiar no era solo un acto de perdón, sino un proceso continuo. Ella necesitaba ir paso a paso, dejando de lado el miedo y el temor a ser herida nuevamente. La confianza, al igual que el amor, no era algo que se pudiera forzar. Tenía que construirse lentamente y con mucha paciencia. Uno de los aspectos más difíciles para Marta fue aprender a confiar en sí misma nuevamente. Durante su relación, había puesto su felicidad y su bienestar en manos de su esposo, esperando que él fuera la fuente de su estabilidad emocional. Ahora, al sanar, Marta descubrió que la verdadera confianza comienza con uno mismo. Aprendió a confiar en sus propias decisiones y a tomar control de su vida. Con el tiempo, Marta se dio cuenta de que la confianza no significaba ausencia de miedo, sino ser capaz de actuar a pesar del miedo. Aprendió que, si bien las personas pueden cometer errores, lo importante es cómo se comportan después de esos errores. Su esposo estaba dispuesto a seguir demostrándole con hechos su arrepentimiento, y Marta se permitió creer que, tal vez, podrían volver a construir algo juntos. La reconstrucción de la confianza no significó que Marta olvidara la traición. Más bien, fue una oportunidad para aprender y crecer. El proceso era desafiante, pero también liberador. Cada día era una nueva oportunidad para dar un paso más hacia la confianza, tanto en su esposo como en ella misma. A medida que Marta avanzaba en su proceso de sanación, se dio cuenta de algo importante. Había estado tan centrada en su papel como esposa que había olvidado quién era fuera de esa identidad. Durante años, su vida había girado en torno a su marido y a su familia, pero ahora que se encontraba sola, tenía que aprender a redescubrirse. Este proceso de redefinir su identidad fue uno de los más liberadores. Marta empezó a preguntarse a sí misma quién era, qué quería de la vida, qué sueños había dejado de lado. Al principio, este ejercicio fue desconcertante. Sentía que no se reconocía, pero a medida que pasaba el tiempo, empezó a descubrir aspectos de sí misma que había olvidado. Marta comenzó a tomar decisiones para su propio bienestar. Comenzó a retomar sus pasatiempos, como la pintura y la escritura, actividades que siempre le habían traído paz. Estos momentos de autoconexión la ayudaron a redescubrir su pasión por la vida y por ella misma. A través de este proceso, Marta comenzó a comprender que no necesitaba depender de nadie para ser feliz, que su felicidad venía de dentro. Además, Marta empezó a darse cuenta de que su identidad no debía estar vinculada a su relación o a lo que había sucedido en el pasado. Aprendió a separarse de su dolor y a ver sus experiencias como una parte de su historia, no como lo que definía su vida. Esta claridad le permitió crecer de una manera que nunca había imaginado. Al final, Marta entendió que redefinir su identidad no significaba olvidar su pasado, sino abrazarlo como parte de su viaje. El dolor había sido real, pero también lo era su capacidad para sanar y transformarse. Al tomar control de su vida y su destino, Marta comenzó a verse a sí misma no como una víctima, sino como una sobreviviente. En su camino hacia la sanación, Marta descubrió el poder de la comunidad. Aunque al principio había querido afrontar su dolor sola, pronto se dio cuenta de que no podía hacer todo por sí misma. Necesitaba rodearse de personas que la apoyaran y que pudieran ofrecerle la comprensión y el consuelo que tanto necesitaba. Marta comenzó a abrirse a sus amigas más cercanas, compartiendo su historia y el dolor que había estado guardando. Al principio, le costaba mucho hablar de lo que había sucedido, pero con el tiempo, se dio cuenta de que las palabras podían ser una forma de liberar las emociones atrapadas en su interior. El apoyo emocional de sus amigas fue crucial en su proceso de sanación. Además de su círculo cercano de amigas,
Marta también se unió a un grupo de apoyo en línea para mujeres que habían pasado por experiencias similares. Al escuchar las historias de otras personas y compartir la suya, Marta se sintió menos sola y más comprendida. Las historias de superación de otras mujeres la inspiraron a seguir adelante y a no rendirse. Este proceso de compartir y ser escuchada también le permitió entender que el dolor no era algo que se debía ocultar, sino algo que se podía enfrentar con el apoyo adecuado. Marta aprendió que no tenía que ser fuerte todo el tiempo, y que aceptar la vulnerabilidad no la hacía débil, sino humana. Con el tiempo, el apoyo de su comunidad se convirtió en una fuente de fortaleza. Marta entendió que, aunque el proceso de sanación era suyo, no tenía que recorrerlo sola. La solidaridad y el amor de las personas a su alrededor le dieron la energía que necesitaba para continuar luchando por su felicidad. A lo largo de su viaje, Marta aprendió que la resiliencia era la clave para superar cualquier adversidad. En su caso, la traición había sido un golpe devastador, pero con el tiempo, comprendió que las dificultades son oportunidades para crecer. Cada vez que pensaba en rendirse, encontraba dentro de sí misma la fuerza para seguir adelante. La resiliencia no significaba ser inmune al dolor, sino tener la capacidad de recuperarse. Marta entendió que las dificultades que había enfrentado no definían su vida, sino cómo respondía a ellas. Aprendió que la verdadera fortaleza no era evitar el sufrimiento, sino aprender a navegar a través de él y salir más fuerte del otro lado. Además, Marta descubrió que la resiliencia también se cultivaba a través de la autocompasión. En lugar de castigarse por sus errores o debilidades, comenzó a ser más amable consigo misma. Aprendió a aceptarse tal como era, con todas sus imperfecciones, y a ver los fracasos como lecciones valiosas en su camino hacia el crecimiento personal. A medida que Marta se hacía más resiliente, se dio cuenta de que su vida había tomado un giro significativo. Ya no era la misma persona que había sido antes de la traición. Había evolucionado, se había transformado en una mujer más fuerte, más sabia y más capaz de enfrentar cualquier desafío. La resiliencia le dio el poder de mirar hacia el futuro con esperanza, en lugar de estar atrapada en el pasado. Marta comprendió que la resiliencia no era algo que se pudiera aprender de la noche a la mañana. Era un proceso constante de adaptación y crecimiento, pero a medida que avanzaba, se sentía más preparada para cualquier desafío que la vida le trajera. Ya no veía la adversidad como algo que la destruyera, sino como algo que la fortalecía y la ayudaba a crecer. Finalmente, Marta llegó a un lugar de paz interior que nunca había imaginado. A lo largo de su viaje, había aprendido a amarse a sí misma y a confiar en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Aunque la traición de su esposo había sido una de las experiencias más dolorosas de su vida, Marta ahora veía ese dolor como una oportunidad para crecer. La paz interior de Marta no venía de la ausencia de dificultades, sino de su capacidad para manejar esas dificultades con gracia y sabiduría. Se dio cuenta de que su felicidad no dependía de las circunstancias externas, sino de cómo elegía responder a ellas. La verdadera paz estaba dentro de ella, esperando ser descubierta. A lo largo de este proceso, Marta también aprendió a poner límites más saludables en sus relaciones. Ya no permitía que las personas la lastimaran o la trataran de manera injusta. Sabía que merecía respeto y amor, y estaba dispuesta a luchar por su bienestar. Esto le dio una sensación de empoderamiento que nunca antes había experimentado. Marta también descubrió que el amor propio no significaba ser egoísta, sino ser capaz de cuidarse a sí misma primero. Cuando uno se ama a sí mismo, se vuelve más capaz de amar a los demás de manera auténtica y desinteresada. Este amor propio le permitió reconstruir su vida de manera más plena y significativa. Finalmente, Marta comprendió que la paz interior era el resultado de la aceptación y el perdón, tanto hacia los demás como hacia ella misma. A través de su proceso de sanación, había encontrado una fuerza interior que nunca imaginó que poseía. Su viaje de superación no solo la había llevado a la paz interior, sino también a una vida llena de amor propio y esperanza para el futuro. Después de meses de lucha emocional, Marta empezó a pensar en la posibilidad de reconstruir su familia. Su esposo,
después de demostrar con hechos su arrepentimiento, comenzó a hacer todo lo posible para reconquistar la confianza de Marta. Era consciente de que la confianza perdida no se recuperaba de un día para otro, pero estaba dispuesto a seguir luchando por su matrimonio. Marta, por su parte, se encontraba en una encrucijada. El amor por su esposo seguía allí, pero el dolor de la traición era una herida abierta que no se cerraba fácilmente. Sin embargo, al mismo tiempo, Marta sentía que había una oportunidad de sanar, no solo como individuo, sino también como pareja. En lugar de ver la situación como un final, la veía como un comienzo de algo nuevo. Ambos decidieron buscar terapia de pareja. Fue un paso significativo para ambos, ya que les permitió hablar abierta y honestamente sobre lo que había sucedido y cómo se sentían. El proceso no fue fácil y hubo momentos de frustración, pero Marta comprendió que la clave de la reconstrucción era la comunicación. Sin una comunicación abierta y sincera, no habría manera de sanar. Además de la terapia, Marta y su esposo comenzaron a pasar más tiempo juntos, reconociendo que la vida diaria había sido la que les había hecho perder la conexión. A través de pequeños gestos de cariño y momentos de calidad, comenzaron a redescubrirse como pareja. Marta aprendió a perdonar, no porque fuera fácil, sino porque lo hacía por el bienestar de su familia y por su propia paz interior. Al final, aunque la reconstrucción de la familia fue un camino largo y desafiante, Marta comprendió que no todo estaba perdido. La traición había sido devastadora, pero también había servido para fortalecer su matrimonio. Ambos habían crecido a través de esa experiencia, y juntos decidieron construir una nueva vida, basada en la honestidad, el respeto y, sobre todo, el amor. A medida que Marta comenzaba a sanar, también enfrentaba el juicio de quienes la rodeaban. Algunos amigos y familiares pensaban que perdonar la traición era un error, que ella merecía algo mejor. El estigma de ser vista como una víctima o como una mujer que aceptaba el perdón por miedo a quedarse sola era algo con lo que Marta luchaba constantemente. Marta comprendió que, aunque las opiniones de los demás eran importantes, lo más crucial era lo que ella sentía en su corazón. Ella había tomado la decisión de sanar y reconstruir su vida con su esposo, y eso debía ser suficiente. A veces, la gente no entendía por qué elegía seguir adelante, pero Marta sabía que el perdón y la sanación no eran decisiones que cualquiera pudiera comprender a simple vista. A lo largo de este proceso, Marta también se dio cuenta de que muchas de las críticas que recibía venían de personas que no conocían el verdadero dolor que había sufrido. Las palabras de juicio eran a menudo un reflejo de la incomodidad que causaba ver a alguien sanar de una forma que no era convencional. Sin embargo, Marta aprendió a no tomar estas opiniones como algo personal. Su viaje de sanación era suyo, no de los demás. Con el tiempo, Marta comenzó a rodearse de personas que respetaban su proceso, encontró amigas que comprendían su necesidad de sanar, y aunque no todas compartían sus decisiones, se apoyaban su derecho a tomar el camino que consideraba mejor para ella. Esta red de apoyo fue esencial para que Marta pudiera mantenerse firme frente a las críticas. Al final, Marta entendió que la aceptación social no debía ser su prioridad. La verdadera paz venía de dentro. A pesar de las críticas, Marta se dio cuenta de que lo único que importaba era que ella estaba sanando, que estaba tomando el control de su vida y de su felicidad, sin importar lo que pensaran los demás. Después de tanto tiempo dedicada a su familia y a su matrimonio, Marta comenzó a hacer una pausa para centrarse en sí misma. Descubrió que, para reconstruir su vida, debía aprender a conocerse nuevamente. Durante años, había dejado de lado sus propios intereses y deseos para priorizar a los demás, pero ahora era el momento de redescubrir lo que le hacía feliz. Este viaje de autodescubrimiento comenzó con pequeñas cosas. Marta empezó a dedicarse tiempo a sí misma, ya sea a través de la lectura, la meditación o simplemente disfrutando de la naturaleza. A medida que se permitía estos momentos de introspección, comenzó a descubrir pasiones y deseos que había olvidado. La sensación de redescubrirse a sí misma fue transformadora. Marta también empezó a reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades.
La traición había sido una experiencia dolorosa, pero también había mostrado la increíble fuerza que poseía. A través de este proceso, Marta aprendió que sus experiencias, tanto buenas como malas, la habían moldeado en la persona que era ahora. Cada cicatriz era un recordatorio de su capacidad para superar adversidades. Este autodescubrimiento también le permitió entender lo que realmente quería en su vida. Marta ya no estaba dispuesta a sacrificar su felicidad por los demás. Aprendió a poner límites saludables y a decir no cuando algo no la hacía sentir bien. Este cambio en su forma de pensar le dio una sensación de empoderamiento que nunca antes había experimentado. Finalmente, Marta se dio cuenta de que el viaje de autodescubrimiento nunca tenía un final. La vida era un proceso continuo de aprender, crecer y evolucionar. A través de este viaje, Marta había encontrado una nueva versión de sí misma, una mujer más fuerte, más sabia y más dispuesta a vivir una vida plena, sin importar lo que el pasado hubiera traído. La terapia fue un pilar fundamental en la reconstrucción de la vida de Marta. Aunque al principio se sentía reacia a compartir su dolor más profundo con un extraño, pronto se dio cuenta de que la terapia le brindaba una oportunidad para sanar de una manera más profunda. La psicóloga que le tocó entendería mejor sus emociones, le proporcionaría herramientas para gestionar su sufrimiento y le ayudaría a obtener la claridad que tanto necesitaba. A lo largo de sus sesiones, Marta aprendió a identificar y procesar sus emociones, lo que le permitió liberar la rabia, el miedo y la tristeza que la habían acompañado durante tanto tiempo. La terapia también le enseñó que, aunque no podía cambiar el pasado, podía cambiar su respuesta ante él. Cada sesión era una oportunidad para reencontrarse con su poder interior y comenzar a liberar el dolor que la había marcado. Uno de los aprendizajes más importantes fue que el dolor no debía ser reprimido. Marta se dio cuenta de que, al evitar enfrentar su sufrimiento, estaba impidiendo su propia sanación. La terapia le ayudó a ver que las emociones eran una parte natural de la vida, y que procesarlas de manera saludable era esencial para su bienestar emocional. La terapia también fue un espacio donde Marta aprendió a perdonarse a sí misma. Durante años, había cargado con la culpa, pensando que quizá había hecho algo para merecer la traición. A través de la terapia, entendió que nadie merecía ser herido de esa manera y que la culpa no debía ser su carga. Aprendió a dejar ir el peso del pasado. Al final, Marta entendió que la terapia no solo la había ayudado a sanar, sino que también le había dado herramientas para vivir una vida más plena y consciente. Aprendió a gestionar sus emociones, a reconocer sus límites y a tomar decisiones que favorecieran su bienestar. La terapia le había proporcionado las claves para reconstruir su vida desde una base más sólida y saludable. Con el tiempo, Marta se dio cuenta de que su vida ya no era la misma. Había pasado por tanto dolor, sufrimiento y, al mismo tiempo, por un profundo proceso de transformación. La mujer que una vez se sintió rota ahora se veía como una mujer poderosa, capaz de superar cualquier adversidad. Había pasado de ser una víctima a ser una guerrera. Este renacer no fue un proceso lineal. Hubo días buenos y malos, momentos de duda y de inseguridad. Pero lo que Marta había aprendido era que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una chispa de esperanza. Ella ya no veía el sufrimiento como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para crecer más fuerte. Marta entendió que el poder no provenía de evitar el dolor, sino de abrazarlo y aprender de él. Había aprendido a ser dueña de su vida, a tomar decisiones basadas en lo que le hacía feliz y no en lo que los demás esperaban de ella. Este empoderamiento fue lo que le permitió tomar el control de su destino. Además, Marta comenzó a compartir su historia con otras mujeres. Quería ser un ejemplo de que la sanación era posible, que después de la tormenta siempre llegaba el sol. Al contar su historia, Marta también encontraba consuelo, sabiendo que su dolor había servido para inspirar a otras mujeres a luchar por su propia felicidad. Finalmente, Marta entendió que el viaje nunca había sido sobre alcanzar la perfección. Se trataba de aceptar sus imperfecciones,
de aprender a amar lo que era y de seguir creciendo. La mujer poderosa que se había convertido ahora entendía que su fuerza provenía de su vulnerabilidad y de su capacidad para seguir adelante a pesar de todo. La historia de Marta es un testimonio de resiliencia, amor propio y la capacidad de transformar el dolor en fuerza. A lo largo de su travesía, enfrentó lo que parecía un final, solo para descubrir que cada capítulo oscuro de su vida era, en realidad, un paso hacia un nuevo comienzo. La traición que tanto la hirió también la empoderó, y la convirtió en una mujer más sabia, más fuerte y más decidida a vivir su vida de acuerdo con sus propios términos. Marta demostró que, aunque el dolor puede ser devastador, la verdadera fortaleza se encuentra en cómo elegimos enfrentar y superar nuestras adversidades. El proceso de sanación es largo y complicado, pero Marta aprendió a abrazarlo. Con el apoyo de la terapia, la autoexploración y el perdón, reconstruyó su vida y su familia, y lo más importante, se reconstruyó a sí misma. Hoy, Marta no es solo una mujer que sobrevivió a la traición, sino una mujer que salió más fuerte de la tormenta, con un corazón lleno de esperanza, amor y fuerza renovada. Si alguna vez te has sentido quebrado, si alguna vez te has enfrentado a una traición o a un desafío que te parecía insuperable, recuerda que no estás solo. La historia de Marta es solo un ejemplo de cómo, a pesar de todo lo que nos golpea, siempre hay un camino hacia la sanación y la reconstrucción. Si te identificas con su historia o si estás pasando por un momento difícil, te invito a que tomes su ejemplo como inspiración. Si te ha conmovido esta historia y deseas seguir viendo más relatos de superación, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y dejar un comentario. Queremos saber qué piensas y cómo has enfrentado tus propios desafíos. Recuerda, cada historia tiene un final, pero también tiene un nuevo comienzo, y tú eres el protagonista de tu propia vida. Nos vemos en el próximo video.